Me dejó destrozado, creyendo que jamás podría recomponer lo que ella había hecho añicos dentro de mí. Pero con paciencia, amor propio y cada pequeño esfuerzo, aprendí a unir los pedazos de mi corazón y descubrí que la verdadera fuerza nace de quienes saben reconstruirse. Antes de ella, mi vida era un lienzo de colores vibrantes, lleno de sueños y una inocencia que ahora me parece lejana. Recuerdo mis mañanas, siempre despertando con esa certeza infantil de que el día traería algo bueno, algo nuevo. Mi trabajo, aunque exigente, me apasionaba, creía en lo que hacía y cada desafío era una oportunidad para crecer. Mis amigos eran mi refugio, mis risas, el eco de una felicidad genuina que se sentía inquebrantable. Y mi familia, mi pilar inamovible, siempre presente, siempre apoyando. Era un hombre con un futuro claro, o al menos eso pensaba, con planes sencillos pero profundos, una casa con jardín, viajes, la posibilidad de construir un hogar con alguien a quien amar. Vivía en una burbuja de optimismo, ajeno a la fragilidad que se escondía bajo la superficie de mi propia confianza. Nunca imaginé que un día, esa burbuja estallaría en 1000 pedazos, dejando al descubierto una vulnerabilidad que no sabía que poseía. No había nubes en mi cielo, solo un sol radiante que parecía prometerme una eternidad de días perfectos. Cada paso que daba estaba impregnado de una ligereza que hoy, al recordarla, me evoca una punzada de nostalgia por el yo que fui. Me gustaba coleccionar pequeños momentos, guardar fotografías, escribir sobre mis experiencias, intentando atrapar la esencia de una vida que se sentía plena y significativa. Había una armonía en mi rutina, un ritmo constante que me daba paz, una sensación de control sobre mi propio destino. Y esa paz, esa armonía, fue lo primero que se desvaneció cuando su sombra se cernió sobre mí. No era solo la alegría lo que me habitaba, sino una profunda gratitud por lo que tenía, por la gente que me rodeaba. Creía firmemente en el poder de la bondad, en la reciprocidad del afecto, en la idea de que si dabas amor, recibirías amor. Ingenuo, quizás, pero genuino. Este era el hombre que ella conoció, el hombre que le abrió las puertas de su mundo, sin saber que al hacerlo, también le entregaba las llaves de su propia destrucción. El día en que mi mundo se hizo añicos no llegó con un estruendo, sino con un silencio. No fue un accidente repentino, sino la acumulación insidiosa de pequeñas traiciones, de palabras envenenadas que, gota a gota, erosionaron mi espíritu. La primera señal fue sutil, una frialdad en su mirada que no reconocí, una evasión en sus respuestas que atribuí al cansancio. Luego vinieron las mentiras, envueltas en excusas elaboradas, cada una más dolorosa que la anterior. Me prometió un futuro juntos, dibujó imágenes de una vida compartida, mientras tejía una red de engaños a mis espaldas. Me decía te amo mientras sus acciones gritaban lo contrario. Fue un golpe tras otro, cada revelación como un puñal en mi pecho, abriendo una herida más profunda que la anterior. Recuerdo la noche exacta en que todo se derrumbó. Estaba lloviendo a cántaros, un reflejo perfecto de la tormenta que se desataba en mi interior. Ella me confesó, con una frialdad que aún me hiela la sangre, la verdad de sus engaños, de sus otras vidas, de su absoluta indiferencia por el dolor que me causaba. Me culpó. Me culpó por su infelicidad, por sus decisiones, por todo aquello que ella misma había forjado. Sus palabras se clavaron en mi alma, un aluvión de acusaciones injustas, vaciándome de toda esperanza. Sentí como el suelo se abría bajo mis pies, como mi corazón se desmoronaba en fragmentos, cada uno más afilado que el anterior. Esa noche, no solo perdí a la mujer que amaba, sino también la fe en mí mismo, en mi juicio, en mi capacidad para amar y ser amado. El hombre optimista, soñador, se desvaneció, reemplazado por una sombra de lo que fue. La traición no solo me quitó su presencia, me robó mi propia esencia, mi luz interior. El impacto fue tan brutal que sentí un dolor físico, una opresión en el pecho que me dificultaba respirar,
como si el aire mismo se negara a entrar en mis pulmones rotos. Y el silencio que siguió a su confesión fue aún más ensordecedor que sus palabras, un vacío que parecía engullir todo lo que una vez fui. Caí en un abismo de desesperación. Los días se convirtieron en una niebla gris, indistinguibles unos de otros. Me levantaba solo porque el sol, obstinado, se colaba por las rendijas de mis persianas, recordándome que el mundo seguía girando a pesar de mi inmovilidad. La comida perdió su sabor, la música su melodía, los colores su vivacidad. Todo se volvió plano, monótono, teñido por un velo de tristeza infinita. Mis amigos intentaron acercarse, ofrecerme consuelo, pero yo me había envuelto en una capa protectora de dolor, incapaz de dejar que la luz penetrara. Los rechacé, no por maldad, sino porque sentía que mi sufrimiento era tan vasto que nadie podría comprenderlo. Me aislé en mi apartamento, que se había transformado en una cueva oscura, un reflejo de mi alma herida. Las noches eran las peores. El silencio era un lienzo sobre el que mi mente proyectaba una y otra vez las escenas de su traición, sus palabras crueles, su rostro impasible. Lloraba en silencio, hasta que las lágrimas se secaban en mis mejillas, dejando una sensación de ardor y un vacío aún mayor. Me sentía inútil, insignificante, un error. La culpa me carcomía, la duda sobre mi valía se anidaba en cada pensamiento. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué no fui suficiente? Esas preguntas me atormentaban sin cesar, sin encontrar respuesta, solo más dolor. Hubo momentos en que la idea de no seguir adelante se cruzó por mi mente, un susurro peligroso en la oscuridad de mi desesperación. Era un fondo rocoso, desolado, donde la esperanza se había convertido en un mito lejano. Me había acostumbrado al peso de la tristeza, al constante zumbido de la angustia en mi cabeza. Mi cama era mi único refugio, mi manta, mi único abrazo. Me sentía prisionero de mi propio dolor, encadenado a los recuerdos, incapaz de vislumbrar un camino hacia la luz. Cada día era una batalla interna, una lucha por respirar, por existir, por no rendirme por completo a la oscuridad que me rodeaba. Me veía al espejo y no reconocía al hombre que me devolvía la mirada, era un extraño con ojos vacíos y un alma rota. Un día, mientras divagaba por mi casa, un libro cayó de una estantería. Era un viejo ejemplar de poesía, un regalo de mi abuela. Al abrirlo, mis ojos se posaron en un verso que decía, las grietas permiten que entre la luz. Esas palabras, tan simples, resonaron en mí con una fuerza inesperada. Fue un chispazo, una diminuta llama en la oscuridad. Me di cuenta de que mi aislamiento, mi dolor, no me estaban curando, solo me estaban consumiendo. Había estado tan absorto en la herida que olvidé la posibilidad de la cicatrización. Ese verso fue el catalizador, el permiso que necesitaba para empezar a buscar la luz. Fue como si mi abuela, desde algún lugar lejano, me estuviera tendiendo una mano. No fue una revelación grandiosa, sino un murmullo de esperanza, un recordatorio de que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay una rendija por donde puede filtrarse la luz. Ese día, me prometí que, aunque el camino fuera largo y doloroso, intentaría buscar esas grietas, intentaría reconstruir lo que ella había destrozado. No por ella, sino por mí. Por el hombre que fui y por el hombre que aún podía llegar a ser. Fue una decisión silenciosa, una promesa susurrada a mí mismo en la quietud de mi habitación, pero su peso era inmenso. Comprendí que la curación no llegaría de forma pasiva, sino a través de un esfuerzo consciente, de una voluntad férrea para levantarme. Ese verso me mostró que las cicatrices no son un signo de debilidad, sino de supervivencia, de una batalla ganada. Y con esa pequeña chispa, la primera en mucho tiempo, comencé a vislumbrar la posibilidad de un nuevo comienzo, de una nueva historia, escrita esta vez por mí mismo. El camino fue arduo. Las primeras semanas fueron una batalla constante contra la inercia.
Me obligué a salir de la cama, a abrir las persianas, a permitir que el sol, por primera vez en mucho tiempo, tocara mi piel. Empecé con pequeños gestos, un paseo corto por el parque, escuchar mi música favorita, aunque al principio no sentía nada. La terapia se convirtió en mi ancla, un espacio seguro para desentrañar el nudo de mi dolor, para dar voz a las emociones que me ahogaban. Aprendí a identificar el dolor, a comprenderlo, en lugar de dejar que me consumiera. Lentamente, volví a conectar con mis amigos, quienes, con una paciencia infinita, me esperaron. Sus risas, sus abrazos, sus consejos sinceros, fueron como bálsamo para mis heridas. Descubrí la meditación, una práctica que me ayudó a calmar la tormenta de pensamientos en mi mente, a encontrar momentos de paz interior. Volví a mi trabajo, y aunque al principio me costó concentrarme, la estructura y el propósito que me ofrecía fueron fundamentales para mi recuperación. Cada pequeña victoria, cada día que lograba sonreír, por más breve que fuera, se sentía como un triunfo. Hubo recaídas, días en que la oscuridad amenazaba con engullirme de nuevo, pero ahora tenía herramientas, tenía una red de apoyo, y lo más importante, tenía la convicción de que era capaz de superarlo. Me di cuenta de que la reconstrucción no era lineal, que había avances y retrocesos, pero lo esencial era seguir adelante, un paso a la vez. Empecé a escribir de nuevo, a plasmar mis sentimientos en papel, transformando el dolor en arte, en una forma de expresión que me sanaba. Mi cuerpo también empezó a sanar, volví al ejercicio, sentía la fuerza en mis músculos, un recordatorio de mi capacidad de resistencia. Los colores empezaron a regresar a mi vida, tenuemente al principio, luego con más intensidad. Mi corazón, que antes sentía como un campo de escombros, empezó a palpitar con una nueva vitalidad, un ritmo más lento pero más fuerte. Era un proceso de alquimia personal, transformando el plomo de mi dolor en el oro de mi resiliencia. El momento de mi redención no fue una explosión dramática, sino un reencuentro. Meses después de su partida, me enteré de que ella había regresado a la ciudad. La noticia me golpeó con una ola de viejos fantasmas, pero esta vez sentí algo diferente, no era dolor, sino una extraña mezcla de curiosidad y calma. Nuestros caminos se cruzaron en un evento social al que fui con amigos. La vi al otro lado de la sala, y por primera vez, no sentí la punzada de la herida, sino una distancia. No era indiferencia total, sino una especie de paz. Me acerqué a ella, no con resentimiento, sino con la serena convicción de que ya no tenía poder sobre mí. Su mirada, antes fría, ahora parecía contener un atisbo de arrepentimiento, o tal vez, de sorpresa al verme tan entero. Hablamos. No de lo que pasó, sino de lo que había sido, de los errores, de las lecciones. No hubo disculpas grandilocuentes, ni exigencias de perdón. Solo un reconocimiento silencioso de que el daño había sido inmenso, pero que yo había logrado salir adelante. Al final de la conversación, sentí una ligereza que nunca antes había experimentado. No la perdoné por ella, sino por mí. Solté el último grillete de la amargura que aún me ataba. Fue un acto de liberación personal, la constatación de que mi valía no dependía de su amor o su aprobación. Me di cuenta de que ella me había enseñado la lección más importante, que mi felicidad era mi responsabilidad. El nudo en mi estómago que había persistido durante tanto tiempo finalmente se desató. Al alejarme de ella, sentí que cerraba un capítulo, no con rabia, sino con gratitud por la fuerza que había encontrado en la adversidad. Ya no era la víctima, sino el superviviente. Ya no era el roto, sino el reconstruido. Y en ese instante, en medio de esa multitud, me sentí verdaderamente libre. Mi viaje me enseñó que la reconstrucción del alma es un acto de amor propio y una profunda declaración de resiliencia. Las cicatrices que llevo no son marcas de debilidad, sino mapas de mi supervivencia, recordatorios de que incluso después de las tormentas más feroces,
el sol siempre vuelve a brillar. Aprendí que la verdadera fuerza no reside en evitar el dolor, sino en la capacidad de atravesarlo y emerger más fuerte, más sabio, más compasivo. Y tú, que quizás estés leyendo esto con el corazón a medio coser, permíteme decirte algo, tú también puedes. Si alguna vez te sientes roto, si tu mundo se desmorona, recuerda que dentro de ti reside una fuerza indomable. Permítete sentir, permítete llorar, pero nunca, nunca, te quedes anclado en la oscuridad. Busca la luz, aunque sea una pequeña rendija. Confía en el proceso, abraza tus grietas, porque es a través de ellas por donde la verdadera luz puede entrar y transformarte. Cada paso, por pequeño que sea, te acerca a la sanación. No eres lo que te hicieron, eres lo que eliges ser después de ello. Elige reconstruirte. Elige amarte. Elige ser la prueba viviente de que, de los escombros, pueden hacer algo infinitamente bello y fuerte. Tu historia no termina con el dolor, termina con tu triunfo sobre él.